y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me pidieron muchísimo cuando les pregunté como qué casos latinoamericanos les gustaría ver, y creo que de por sí nunca hemos hecho uno de Guatemala si no estoy mal, así que pues qué mejor que hoy para iniciar con este caso. Hablaremos de Cristina Sieskaviza y ya les contaré toda la historia, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Recuerden también seguirme en mi segundo canal, que hay 2 videos semanales, y en Twitch donde jugamos, hablamos, entre muchas otras cosas. Pero bueno, ahora sí, no quiero extenderme más, así que comencemos. El caso de Cristina Sieskaviza. Bueno, Cristina Sieskaviza Molina nace el 9 de diciembre de 1977 en la ciudad de Guatemala. Su padre era Juan Luis Sieskaviza y su madre Angelis Molina de Sieskaviza. Según pude encontrar un poco de información sobre ella, los papás y la familia la describían como una chica que, digamos, no se rendía ante ningún obstáculo. Era una de las que se proponía metas y las alcanzaba, nunca dejaba nada medias. También cuando fue creciendo le gustaba muchísimo la natación, así que hizo parte de algunos equipos e incluso llegó a ser campeona nacional. Para el año 2000 se gradúa de la Universidad Francisco Marroquín de la carrera de Administración de Empresas, y es allí donde conoció al que sería su esposo, con quien contrae nupcias en el año 2003. Su esposo se llamaba Roberto Barreda y con él tienen 2 hijos, uno que nace en el año 2004 y la segunda, que era ya niña, que nace en 2007. Ella apenas nace su primer hijo, decide dejar un poco de trabajar para dedicarse un poco más al hogar, y ya en 2007, cuando nace su segunda hija, ella nace en condición prematura, así que es allí cuando decide dejar definitivamente el trabajo para dedicarse a la familia 100%. La verdad, era una familia completamente común, un matrimonio feliz. Ellos incluso estaban comenzando a construir una nueva casa y pues todo el mundo los conocía así, como una familia muy sólida y muy feliz. Pero vamos a empezar a hablar de los hechos. Llegó el 5 de julio del año 2011. Este día era el cumpleaños número 8 del hijo de ella, así que ella hizo una fiesta de cumpleaños para él, se la organizó, invitó a varios amigos y amigas de ella también, pero digamos que se estuvo un poco estresada en esta fiesta porque ella sintió que no salió como lo esperaba, ella quería algo mucho más especial, pero igual lo celebraron y el hijo pues estuvo contento. Al otro día pues tuvo un día normal en su hogar, un día de vida normal, 6 de julio, y se conoce que a las 6 de la tarde, más o menos de ese 6 de julio, ella recibe una llamada de una de sus mejores amigas, con quien habla un rato, incluso hablan del tema de la fiesta, que estaba un poco frustrada porque no había salido muy bien, pero dentro de todo es una conversación normal, y ella más o menos a las 6:30 le dice: perdón, tengo que colgarte porque llegó mi esposo y pues tengo que hacer la cena y todo. Entonces le dice que más tarde le devolvería la llamada. ¿Qué pasó allí? Que la llamada nunca se realizó. Llega el 7 de julio de ese año y ella había prometido ir a almorzar a la casa de sus padres. Sin embargo, ella nunca llega a este encuentro con ellos, y más tarde ellos, o sea los abuelos de sus hijos, reciben la llamada de la escuela en donde dicen que pues está muy extraño porque nadie fue a recogerlos, que no saben dónde está la madre, y los hijos se quedaron esperando allí toda la tarde. Entonces digamos que los abuelos ya se empiezan a preocupar un poco. La hija no fue a almorzar, no contesta las llamadas y no recogió a sus hijos. En eso ellos llaman obviamente al padre. El padre les dice que él está en un viaje de negocios que tuvo que ir a hacer ese día, pero que vuelve más tarde. Obviamente inician como un reporte de desaparición ya cuando llega el papá, porque él dice que no tiene ni idea dónde está. Lo único que él se acuerda es que ella salió como a las 5 de la mañana a correr y a hacer deporte al parque, y pues ustedes saben que esto puede ser como
como normal. Según decían también, ella hacía esto normalmente, a veces iba a meditar o a hacer ejercicio en tempranas horas de la mañana y pues ya sabían que estaba en el parque. En eso igual el padre le pide el favor a unos amigos de él en el colegio que recojan a los niños, así que ellos los recogen, pero los deciden llevar un rato a un restaurante como para esperar a ver qué pasaba y ya después sí se los llevan a donde los abuelos. Él envía a la empleada a hacer una búsqueda en el parque, le dice vaya, mire a ver dónde está ella, si de chance está por ahí, pero no la encuentra. Y digamos que también hay algo particular y es que ella en ningún momento tomó sus cosas, o sea, no se llevó ni el celular, ni la billetera, ni el bolso, absolutamente nada. Es allí donde inician como algunas hipótesis de lo que pudo pasar. El esposo empieza a decir que lo más seguro es que alguien la haya secuestrado. Hay como una gran confusión en las versiones, hay gente que dice que solo de pronto es como algún vínculo de narcotráfico que quiso secuestrarla para pedir una recompensa, y hay otras personas que dicen que este señor tenía una especie de amorío con una de las hermanas de un narcotraficante. Entonces dicen que como susto, por así decirlo, secuestraron a la esposa. Entonces, ¿qué pasó? Él comenzó a dar esta versión, decir que probablemente lo habían secuestrado unos narcotraficantes, y pues obviamente todo el mundo se queda también como esperando una llamada pues de rescate, si sabes, como no sé, me van a venir a pedir un montón de plata, pero pues me van a llamar para hacer el rescate. ¿Qué pasó? Que esto nunca ocurrió realmente. Para ese momento el esposo contrata a un investigador privado llamado Oscar Rolando. Este hombre es especialista en como negociación y llamadas de este tipo, como de secuestros, así que pues digamos que todos empiezan a tratar de entender qué es lo que pasó con ella. No reciben ninguna llamada, pasan muchos días, todos entran en una angustia porque no entienden qué pasa, o sea, dicen como ¿qué está pasando? ¿Dónde está ella? El esposo comienza a decir otra vez otra cosa y dice que ella probablemente se escapó y se fue a hacer una nueva vida. Él dijo que ella estaba presentando serios problemas de depresión, entonces le daba miedo también que se haya ido a otro lado, que haya cometido algo contra ella, pues por esos meses ellos perdieron un tercer hijo. Ellos iban a ser padres hoy nuevamente y ella tuvo un aborto espontáneo, así que eso fue muy difícil para ella. Ella tuvo que asistir a terapia y le estaban mandando algunas medicaciones pues para sentirse mejor, pero a pesar de todo la familia decía que no sé, que es raro, como que ella ya se estaba sintiendo mucho mejor y que no pensaban que esto fuera como una justificación para desaparecer. Y aquí comienza también una actuación muy particular del esposo. El esposo desaparece por 48 horas con los hijos. Entonces la familia empieza a buscarlo, empiezan obviamente a decir dónde estaba este señor, lo buscan por todo lado, no lo encuentran, y a las 48 horas el hombre vuelve diciendo que estaba en un spa, que necesitaba relajarse, que toda esta situación le estaba trayendo como mucho estrés, entonces pues que se fue esos 2 días a estar tranquilo. Pero pues digamos que la familia no sabía qué pensar, realmente ellos hablaban de su relación con el esposo y decían que con Roberto ellos se sentían muy alejados, o sea, nunca tuvieron una relación así que dijeran como súper cercana, importante, no. Y pues después de que empieza a decir que ella tenía problemas mentales y que también esto le estaba afectando a los hijos, como que ellos no entendían por qué estaba inventando tantas cosas. ¿Qué pasó? Que se empezó a hacer como otra investigación, empezaron a preguntarle a los vecinos decían que la habían visto justo el 6 de julio, o sea, un día antes de su desaparición, estando en su casa, como llegando a su casa, incluso las cámaras de seguridad la pueden mostrar entrando al conjunto donde ellos vivían, pero nunca nadie la vio salir de allí, no saben en dónde está y pues nadie más la vio tiempo después. Y digamos que hubo como cierto error, pasaron más o menos 3 semanas hasta que finalmente la policía empieza a revisar la propia casa. ¿Por qué? Pues porque como Roberto estaba diciendo que la habían secuestrado, que había estado en el parque, entre otras cosas, como que la policía hizo una investigación como más profunda por esos lados, pero no se centró nunca en la casa. 3 semanas después de eso logran ver que en la casa hay objetos que no se encuentran, o sea, como que los papás de ella sabían que habían ciertas cosas que ya no estaban en la casa. También descubrieron que se había hecho como una limpieza muy muy profunda dentro de la casa, incluso el carro de él había cambiado los tapetes del carro, entonces esto generó muchas sospechas y comenzaron a llevar ya perros olfativos, creo que se dice así, si no disculpen, para que pues siguieran el rastro de algo, y es allí donde empiezan a encontrar que hay manchas y como restos de
sangre en algunas partes de la casa. Y es cuando están haciendo todo este proceso que desaparece Roberto con sus hijos por segunda vez. Y obviamente aquí ya la policía dice, este hombre tuvo que ver con la desaparición de su esposa. Y algo muy curioso es que ya no desaparece por 2 días, no, desaparece por 2 años completos. Comenzaron a hacer obviamente ya más exhaustivo todo esto, comenzaron a descubrir cosas muy particulares dentro de este tema apenas él desaparece. Primero comienza a hablar su familia, algunos amigos, y comienzan a dar señas o muestras de que la relación de ellos, la verdad, no estaba muy bien. Dicen muchas personas que la mujer extrañamente salía de la casa, no era tan normal que estuviera por fuera todo el tiempo, que también recibía abuso físico y verbal, algunos también escuchaban muchas veces incluso las peleas, decían que incluso a veces el hombre no la dejaba salir a ningún lado con la excusa de que gastaba mucha gasolina. Y ya por esa época también, antes de que ellos desaparecieran, la policía trató de preguntarle algunas cosas a los niños porque seguro ellos podían saber cosas, y uno de los niños dijo que algo le había hecho malo su papá a su mamá, y también encontraron que la niña dibujaba como a su mamá muerta. Incluso el niño hizo un dibujo donde se veía como un monstruo, como con un cuchillo, con un bate, y decía en palabras la película de la muerte. Entonces pues mucha gente intuía que ellos habían visto algo. Y cuando todo esto pasa, desaparece este hombre, pues sale a relucir la empleada del servicio de ellos. Digamos que en un primer momento se sospechó de ella no apareció por varios días hasta que finalmente la encontraron en la casa de la mamá de Roberto, es decir, la suegra de la víctima. Llevaba allí varios días hasta que finalmente decidió salir a hablar. La empleada, obviamente la inculparon al inicio y dijeron, esta señora puede que tenga algo que ver, pero ya poco a poco se fue aclarando la situación. Ella decidió hablar y dijo que por favor le dieran protección porque la mamá de Roberto, llamada Ofelia de León, la amenazó para que no dijera nada de lo que ella había visto. La señora Ofelia de León tenía muchísima influencia, pues ella era ex magistrada de ese país, así que de una u otra manera intimidó a la muchacha y le dijo que si ella decía algo, mataba a sus sobrinas y a ella. Entonces obviamente la mantuvo capturada por estos días para que no hablara, pero finalmente la policía la encuentra y la lleva para hablar sobre el tema. Ella obviamente dice que ya no tuvo nada que ver, pero que les va a contar todo desde que le den protección. La policía le da su respectiva protección y pues la empleada empieza a explicar todo lo ocurrido. Ella dice que ella estuvo esa tarde en la casa de la familia y fue en ese momento cuando ella comenzó a escuchar que se da una fuerte discusión. Decía que era un poco más normal de lo pensado que ellos discutieran, pero ya llegó un momento en el que ella comenzó a escuchar que Cristina comenzó a golpear desesperadamente la puerta del cuarto en donde estaban discutiendo. Acá les voy a dejar como un clipcito de lo que ella más o menos explica. El audio es horrible, perdón, pero es que así está en YouTube. Me dijo ella así, era lo que ella gritó, y ella tocó así las puertas y escuché perfectamente bien que ella lo hacía así con la puerta, pero no sé si él le echó llave a esta puerta o no sé, pero escuché que ella agarraba estas puertas así y tocó la puerta así, y de ahí hasta ahí fue cuando yo ya no escuché gritos de ellas, ya no escuché nada de ella de la manera como me pedía. O sea, cuando ella me pidió ayuda, señor juez, a mí me dio pena de venir entre ellos dos, porque obviamente eran pleitas de pareja entre ellos dos, y a mí me dio pena, y incluso cuando don Roberto se subió de aquí arriba, ella estaba bien enojada, y yo por temor y por pena que yo no me metí entre ellos. Ella trató de ir al cuarto de los niños, los encerró, les puso música para calmarlos y que no escucharan lo que estaban discutiendo los papás, y fue ahí en ese momento cuando ella ya dejó de escuchar gritos y todo como que cesó. En ese momento ella se dirige nuevamente al cuarto, abre ya la puerta y es donde dice que se encuentra con el cuerpo de Cristina tendido en el suelo con sangre a su alrededor, y dice que supuestamente pues Roberto se le acercó y le dijo que
que limpiara todo eso y que se llevó él el cuerpo ahí en ese momento de Cristina. Es ahí cuando él se lleva el cuerpo, ella deja todo eso limpio y es donde Roberto se la lleva a la casa de su mamá y la dejan encerrada ahí varios días para que obviamente no diga nada. Según las teorías que comenzaron a sacar los policías, dicen que probablemente Cristina, como por las señales de sangre también que habían, en algún momento salió al balcón a pedir ayuda, pero en ese momento parece que Roberto la tomó, no se sabe con qué implemento la golpeó, muchos dicen que puede ser un bate o algún implemento de ejercicio, y es ahí cuando la empieza a golpear, le genera una hemorragia y ella queda sin vida también al tiempo que la asfixia. Ya para todo eso se ven unos videos en donde él está saliendo del condominio el día siguiente y se ve que está con sus hijos, entonces las personas dicen, bueno, se fue a llevar a los hijos al colegio, pero en ningún momento se ve a Cristina, así que se piensa que la envolvió en un tapete y la metió al baúl del carro y de ahí fue donde se la llevó. Entonces sale toda esta teoría, evidentemente el culpable es Roberto, ya la policía inicia una búsqueda como tal de este hombre porque ya se tienen, digamos que las pruebas para inculparlo, pero lo único que no hay es el cuerpo de Cristina, no han hallado el cuerpo de Cristina y ya interviene también la Interpol, pues porque como este hombre escapó, seguramente no está dentro de Guatemala. En ese momento dicen que salió un artículo de un periódico pago por parte del papá de Roberto en donde le pide que por favor se entregue. El artículo decía lo siguiente: te solicito, hijo, que te presentes junto a tus hijos, mis nietos, para que sean las autoridades competentes la que con base a una investigación fundamentada esclarezcan los hechos. Y así inicia un recorrido largo, no solo por encontrar a Roberto, sino también por hallar el cuerpo de Cristina. Comienzan a hacer, digamos que interceptaciones al celular que él tuvo en ese momento y encuentran que se movió a lo largo de una ruta específica durante esos días, donde piensan que pudo dejar el cuerpo de Cristina. Dentro de eso habían cementerios, habían también potreros, no sé bien cómo le dicen en otro lado, pero como pastales muy grandes, y habían ríos también dentro de esa vuelta que hizo. Se han hecho más o menos unas 12 exhumaciones en diferentes cementerios a ver si logran hallar el cuerpo. ¿Qué pasa? Que a veces personas que obviamente cometen crímenes van a los cementerios a enterrar a las víctimas como personas sin identificar, y esto es más o menos lo que pasó en este caso, en donde piensan que probablemente él la llevó a uno de estos cementerios sin identificar y puede que sea uno de esos muchos cuerpos que llegan allí sin que los vean, por así decirlo. A pesar de todo, para ese momento no encontraron nada, buscaron también en potreros, incluso buscaron en un río donde la gente asegura que probablemente allí fue donde la tiró, pero trabajaron con buzos, entre muchas otras personas, y no hallaron nada. Y pasan así 2 años en investigación, 2 años también de búsqueda, hasta que llega el 8 de noviembre de 2013. Roberto Barreda es finalmente hallado en Mérida, Yucatán, México. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, según cuentan, él estaba viviendo una vida normal, era un padre, según las personas les decía, soltero, con 2 hijos que había perdido a su esposa porque ella le había sido infiel y se había ido con otra persona a Estados Unidos, así que vivía solo y era comerciante. Igual, también muchos decían que él vivía como de una herencia que tenían, pero no sabía más. Una llamada anónima a la Interpol dicen que vieron a los niños en un lugar allá en Yucatán y les mandan unas fotos para comprobar que son ellos. La policía dice, uy, estos niños se parecen muchísimo, parece que sí son, así que hacen su respectiva investigación, se hacen frente a la dirección de la casa que les habían dado y confirmaron que efectivamente eran los hijos de Cristina y Roberto, y también las placas del auto eran las que habían dicho. Se hicieron 2 operativos, uno en la casa y uno en el colegio de los niños para que no hubiera escapatoria, así que lo que hizo la policía fue esperar a que Roberto saliera de su casa a recoger a sus hijos, y una vez los recogió, los esperaron un par de bloques después, los detuvieron y fue ahí cuando todo se desarrolló. Averiguaron que efectivamente era Roberto con sus 2 hijos, 2 años mayores, él también 2 años mayores, había subido muchísimo de peso, muchas personas dicen que obviamente era para que no lo reconocieran, se había dejado la barba y también se había cambiado el color del cabello. Además de eso, se había cambiado el nombre al igual que el de sus hijos y ahora se llamaba Carlos Villarreal.
En ese momento obviamente es capturado, sus hijos son llevados a manos de sus abuelos maternos y él dice que había hecho eso porque le querían quitar a sus hijos, porque él no quería que eso les pasara, y al final hace una carta y se la lee a sus hijos frente a toda la prensa en donde les asegura que él es inocente, que por favor le crean, que ellos lo conocen hace mucho tiempo. Así que bueno, eso es lo que dice más o menos. Dicen también que incluso tenía una nueva novia que se llamaba Maricruz, pero respecto a ella no se sabe mucha información. Obviamente allí ya se abre como el juicio como tal, inicia todo el proceso en contra de Roberto por los delitos de obstrucción de la justicia, feminicidio, maltrato contra menores de edad y obviamente además de eso, asesinato y desaparición hacia Cristina. Durante todo este tiempo también que él estuvo desaparecido, la madre de él fue llevada ante la justicia justamente por lo mismo, por estar obstruyéndola y también por lo que hizo con la empleada de mantenerla unos días apresada para que no hablara. Ella dicen que obviamente movió sus influencias y que hizo mil cosas para poder quedar libre, pero tuvo que pagar una indemnización a la empleada. A pesar de eso, dicen que ella es la que constantemente ha retrasado de una u otra manera el juicio de Roberto, pues porque dicen que ella también estuvo ayudándolo en todo esto, pues por su antiguo cargo. También procesan a otras 3 personas que dicen que son cómplices dentro de todo: el investigador privado que él contrató al inicio y 2 compañeros más de él que trabajaban en la empresa de telefonía en la que él estaba, y su primo. Sin embargo, a ninguno le logran hallar alguna cosa de culpabilidad y terminan saliendo libres. Según también las autoridades, se han realizado muchísimo más de 51 exámenes genéticos de restos exhumados de mujeres alrededor de los lugares que piensan en donde ha podido estar y no han hallado su cuerpo. Es el día hasta hoy en que el cuerpo de Cristina no ha sido hallado en ningún lugar. Entonces por ahora no se sabe qué ha pasado con ella ni cuál ha sido su destino. Obviamente ya se han teorizado muchísimas cosas más. La fiscalía definitivamente ha dicho que se trató de un feminicidio por violencia intrafamiliar. Probablemente lo que pasó es que él llegó borracho a su casa y lo que hizo fue comenzarla a golpear. En eso obviamente terminó asesinándola y ya después ocultaron su cuerpo quién sabe dónde y no ha sido hallado aún. A pesar de eso, hubo algo así como que se me hizo un poco injusto, y fue que Petrona, que es la empleada de ellos, estuvo capturada durante algunos años en la cárcel y salió hasta el año pasado, cuando realmente siento que no era culpa de ella haber estado encubriéndose, pues porque la estaban amenazando, pero no sé mucho. Para ese entonces se aplazó el juicio por todo el tema del COVID. Este lo iban a hacer para el año 2020, ya iban a dictar una condena específica. A pesar de todo tuvieron que moverlo y fue allí cuando Roberto contrae en la cárcel el virus del COVID-19. En ese momento él se le empieza a complicar y para el 21 de julio del año 2020 fallece por COVID. Dicen que falleció a las 11:35 de la mañana y los médicos obviamente realizaron su respectivo informe y pues comprobaron que sí era él, porque muchas personas estaban pensando, ¿será que sí es él? ¿Será que sí es una estrategia para sacarlo de la cárcel? Pero pues según las autoridades y como ellos tuvieron que revisar todo, sí era Roberto, que sufrió unas complicaciones respiratorias por el virus y falleció. Así que de una u otra manera no sé cómo tomar esta parte del caso, pues porque finalmente fue una persona que nunca se procesó, que al final nunca le dieron una condena específica por la desaparición y seguramente asesinato de su propia esposa, y pues también que no hay rastros del cuerpo, no se sabe dónde está. Entonces se me hace que es una situación muy difícil para la familia, especialmente no tener ni idea dónde está su hija y darle, por así decirlo, una cristiana sepultura, que en este punto siento ya que en verdad sí está muerta, tristemente. También su empleada dijo que ella estaba muerta, pues obviamente creo yo que fue porque la vio en ese momento así. Ocurrieron también unas cosas muy particulares a lo largo de todo el caso, y es que 3 personas fallecieron y muchas dicen que tuvo que ver su muerte porque sabían cosas del caso que no le convenía a la familia de Roberto. El 28 de septiembre de 2011, Ramiro Batres es asesinado. Él era parte de la junta directiva del condominio donde ellos vivían y fue él el que pasó algunos de los videos donde se ve a Roberto salir de allí con los hijos, entre otras cosas. Entonces muchas personas
personas dicen que lo asesinaron pues porque terminó pasando esta información. Para octubre de 2012 también fue asesinada la persona que emitía pasaportes en ese momento y que emitió los pasaportes de Roberto y de sus hijos, y terminó siendo herido de bala. Entonces muchos dijeron que él fue el que le creó los pasaportes falsos para que se fueran y después lo desaparecieron pues porque sabía mucha información. También Alejandro Vega, que era un investigador privado, también aparece sin vida. Obviamente hay muchísimas quejas por parte de la familia de Cristina respecto a este caso, pues les dicen como la policía fue muy lenta en todo el proceso, lo obstruyeron demasiado. Es increíble que no hayan hecho una revisión pertinente a la casa justo por los días en que todo pasó. O sea, pasaron 3 semanas hasta que finalmente entraron a la casa a mirar si de pronto había algo de pistas. Y pues todavía la familia reclama pues la justicia pertinente frente a este caso, esperan hallar el cuerpo, todavía siguen haciendo investigaciones para ver si lo hallan, exhumaciones también en diferentes cementerios, pero es la hora en que todavía no encuentran nada. La familia, y digamos que Cristina se volvió como un ícono en Guatemala para las mujeres o para la lucha contra la violencia a las mujeres, y hacen muchas marchas constantemente, también cuando ya cumple años, cuando se conmemora el aniversario de su desaparición, que por cierto para este año ya van a ser 10 años desde que desapareció y todavía no la encuentran. Dicen que para el año 2018 este hombre tuvo su tercer hijo, pues me imagino que con la otra mujer con la que estuvo mientras vivió en México, y pues por ahora siento yo que es un caso muy desafortunado y siento también muchísima impotencia por la familia, porque dentro de todo el culpable nunca pagó su condena específica y murió muy pronto para tener que pasar por todo eso que hizo, y pues más aún que no encuentran el cuerpo de ella. Pero bueno chicos, hasta acá el caso de Cristina, espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme también qué piensan, qué sintieron al escuchar esta historia. Para mí se me hace muy desafortunado y definitivamente me doy cuenta que las leyes y la justicia en Latinoamérica es en general pésima. O sea, nuestros entes gubernamentales y todo respecto a estos casos todavía les falta muchísimo por aprender y ser mejores en todos estos temas. No olviden seguirme también en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.